Debate, acalorado. Protestante dice que Jesús no está en la hostia, y el padre Luis le da una respuesta impactante. La multitud se agitaba. Más de 200 personas habían detenido sus rutinas matutinas para presenciar algo que nadie esperaba que sucediera esa mañana de martes en San Cristóbal. Lo que comenzó como una conversación casual entre dos hombres de fe, se había transformado en algo mucho más grande, mucho más intenso. En el centro del círculo humano que crecía cada minuto, dos voces se elevaban por encima del murmullo de los curiosos. Una de ellas, alta y desafiante, cortaba el aire matutino como una cuchilla. La otra, serena pero firme, respondía con una autoridad que hacía que el silencio se instalara instantáneamente entre los presentes. Las personas se empujaban para conseguir una mejor posición. Los teléfonos celulares se alzaban, grabando cada palabra, cada gesto. Algo estaba sucediendo allí que trascendía una simple discusión religiosa. Era como si dos visiones completamente diferentes sobre la fe estuvieran a punto de colisionar de forma definitiva. El sol caribeño ya comenzaba a calentar las piedras de la plaza cuando todo empezó. El padre Luis caminaba tranquilamente por la Plaza Bolívar después de la misa matutina, saludando a los fieles que encontraba en el camino, cuando divisó un pequeño grupo reunido cerca de la fuente central. Inicialmente pensó que era solo otro de los predicadores ambulantes que frecuentemente aparecían en la región, pero algo en la intensidad de las voces llamó su atención. Se acercó discretamente, sin intención de interferir, solo movido por la curiosidad pastoral de entender qué captaba la atención de esas personas. Fue entonces cuando escuchó las palabras que harían que su sangre hirviera y su alma sacerdotal despertara para lo que sería el desafío más importante de su carrera. Hermanos, ustedes están siendo engañados desde hace siglos. Esa hostia que ustedes adoran, esa supuesta presencia de Cristo, es solo harina y agua, nada más que un símbolo vacío creado por la Iglesia Católica para mantenerlos presos de la superstición. La voz pertenecía a un hombre de mediana edad, alto y delgado, que gesticulaba vigorosamente mientras sostenía una Biblia. Su nombre era Hernán Villalobos, pastor de una iglesia evangélica que había crecido exponencialmente en los últimos años, conquistando fieles católicos desilusionados con escándalos y problemas internos de la iglesia. Las palabras de Hernán causaron un murmullo de incomodidad entre los presentes. Algunas señoras católicas se santiguaron, claramente ofendidas. Otros, sin embargo, parecían interesados en escuchar más. La duda había sido plantada, y Hernán sabía exactamente cómo cultivarla. ¿Dónde está Jesús en esa hostia? Muéstrenme. Ustedes solo ven un pedazo de pan, pero sus mentes han sido lavadas para creer que allí está el cuerpo de Cristo. Eso es idolatría pura, hermanos. Ustedes están adorando pan. El padre Luis sintió cada palabra como una puñalada. No era solo un ataque a la doctrina católica, era un ataque al misterio más sagrado de su fe, al centro absoluto de su vida sacerdotal. La Eucaristía no era solo un ritual para él, era el encuentro real y verdadero con Cristo presente, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Por un momento consideró alejarse. Los debates teológicos en las calles rara vez terminaban bien, y su experiencia como misionero de la misericordia le había enseñado que no siempre era sabio entrar en confrontaciones públicas. Pero cuando vio el rostro confundido de doña Carmen, una de sus feligresas más fieles, siendo bombardeada por esas afirmaciones, supo que no podía simplemente caminar hacia otro lado. «Permíteme hacerte una pregunta, hermano». La voz del padre Luis cortó el aire como un susurro que todos lograron escuchar. Había algo en su tono que hizo que el murmullo de la multitud cesara instantáneamente. Hernán dejó de gesticular y se volteó para identificar quién había hablado. «¿Quién eres tú para contradecir la palabra?», replicó Hernán, alzando la Biblia por encima de su cabeza. «¿Eres otro de esos católicos ciegos que adoran ídolos sin cuestionar?». El padre Luis dio algunos pasos hacia adelante, posicionándose de manera que todos pudieran verlo claramente. No había agresividad en sus movimientos, solo una serenidad que contrastaba drásticamente con la agitación del pastor protestante. Era como si trajera consigo una atmósfera de paz que automáticamente calmaba los ánimos más exaltados. «Soy sacerdote católico», respondió simplemente, sin ostentación ni arrogancia. «Y me llamo Luis». La multitud se agitó nuevamente. La situación había cambiado completamente de figura. Ya no era solo un predicador hablando a curiosos, era una confrontación directa entre dos líderes religiosos con visiones opuestas sobre uno de los misterios más profundos de la fe cristiana. Hernán sonrió satisfecho. Esto era exactamente lo que esperaba. Una confrontación pública con un padre católico sería la oportunidad perfecta para demostrar su superioridad teológica y conquistar más convertidos para su iglesia. Se había preparado durante años para momentos como este. Perfecto, un cura.
Entonces, explícame, Padre Luis, cómo un pedazo de pan se transforma en el cuerpo de Cristo. ¿Dónde está la evidencia? ¿Dónde está la lógica? ¿Cómo pueden ustedes perpetuar esta mentira? Las palabras salieron de la boca de Hernán como proyectiles, cada una cargada con la intención de herir y desacreditar. La multitud se tensó, esperando la respuesta del sacerdote católico. El Padre Luis no respondió inmediatamente. En cambio, cerró los ojos por un momento, como si estuviera orando silenciosamente. Cuando los abrió, había una tranquilidad en su mirada que contrastaba con la agitación que lo rodeaba. «Hermano Hernán», comenzó con una voz que, aunque suave, llegaba claramente a todos los presentes. «Antes de que te responda, ¿puedo preguntarte algo? Pregunta lo que quieras, pero no evadas mi pregunta con más preguntas», gritó Hernán, sintiendo que necesitaba mantener el control de la situación. «¿Tú crees que Jesús tiene poder para hacer milagros?» La pregunta del Padre Luis era simple, pero había algo en la forma en que la formuló que hizo que Hernán dudara por un momento. Por supuesto que creía en los milagros de Jesús. Era la base de su fe protestante. Por supuesto que sí. Jesús transformó agua en vino, multiplicó los panes y los peces, resucitó a los muertos. Pero eso fue diferente. ¿Diferente en qué?, preguntó el Padre Luis, dando otro paso hacia adelante. La tensión en la plaza era palpable. Las personas contenían la respiración, sintiendo que estaban presenciando algo extraordinario. Los vendedores ambulantes habían dejado de ofrecer sus productos. Los niños habían parado de jugar. Incluso los perros callejeros parecían haber captado la importancia del momento. Diferente porque esos fueron milagros visibles. Todos pudieron ver el agua convertirse en vino. Todos vieron los panes multiplicarse. Pero en tu misa nada cambia. La hostia sigue siendo pan. Hernán gesticulaba cada vez más violentamente, sintiendo que necesitaba reforzar su posición ante la calma desconcertante del sacerdote católico. El Padre Luis asintió lentamente, como si entendiera perfectamente el punto de vista de su oponente. «Entiendo tu razonamiento, hermano. Pero déjame preguntarte otra cosa. Cuando Jesús dijo, «Este es mi cuerpo» en la última cena, ¿estaba mintiendo? No, por supuesto que no, pero era simbólico. ¿Simbólico? El Padre Luis alzó ligeramente la voz por primera vez. Jesús, quien dijo, «Yo soy la verdad», ¿habló simbólicamente en el momento más importante de su ministerio terrenal? La pregunta cayó como una bomba entre los presentes. Algunos comenzaron a susurrar entre sí, procesando las implicaciones de lo que acababan de escuchar. Hernán se sintió atrapado por un momento. No podía decir que Jesús había mentido, pero tampoco podía admitir la interpretación literal sin desmoronar toda su posición teológica. Las palabras de Jesús deben interpretarse en contexto. Él hablaba en parábolas. «Hermano, dime una cosa», continuó el Padre Luis, su voz adquiriendo una autoridad que hizo que incluso Hernán guardara silencio. ¿En qué momento de los evangelios Jesús explicó que sus palabras «Este es mi cuerpo, esta es mi sangre» eran solo simbólicas? El silencio que siguió fue ensordecedor. Hernán buscaba desesperadamente en su memoria bíblica alguna referencia que apoyara su interpretación, pero no encontraba nada. Más aún, continuó el Padre Luis, sintiendo que el Espíritu Santo guiaba sus palabras. ¿Recuerdas lo que pasó en Juan capítulo 6, cuando Jesús dijo, «El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna»? Eso también era simbólico, gritó Hernán, pero su voz ya no tenía la misma convicción de antes. ¿Estás seguro? Porque la Biblia dice que muchos de sus discípulos se fueron después de escuchar esas palabras, diciendo que era un lenguaje duro. Si era solo simbólico, ¿por qué Jesús no los llamó para aclarar el malentendido? ¿Por qué los dejó ir? La pregunta del Padre Luis resonó en la plaza como un eco que se negaba a desvanecerse. La multitud había crecido considerablemente. Lo que comenzó como un pequeño grupo de curiosos se había convertido en una verdadera asamblea al aire libre. Trabajadores que se dirigían a sus empleos se habían detenido, amas de casa habían abandonado temporalmente sus quehaceres, estudiantes habían faltado a sus primeras clases, todos sentían que estaban presenciando algo histórico. Hernán se pasó una mano por el cabello, tratando de recuperar la compostura. Como pastor experimentado, había enfrentado muchos debates teológicos, pero nunca se había encontrado con alguien que manejara las Escrituras con tanta precisión y serenidad. El Padre Luis no atacaba, no gritaba, no gesticulaba, simplemente preguntaba, y cada pregunta era como una llave que abría puertas que Hernán prefería mantener cerradas. «Está bien, padre», dijo Hernán, tratando de recuperar el control de la situación. «Admito que Jesús habló literalmente en algunos momentos, pero eso no significa que un sacerdote católico tenga el poder de convertir pan en el cuerpo real de Cristo.
Eso es magia, no fe. Un murmullo de aprobación se escuchó entre algunos de los presentes, especialmente entre aquellos que habían venido acompañando al pastor protestante. Hernán sintió que había recuperado terreno y decidió presionar más. Dime, Padre Luis, ¿qué te hace diferente de los demás hombres? ¿Por qué tú tienes ese poder y yo no? ¿Acaso Dios hace acepción de personas? La pregunta era astuta. Hernán sabía que estaba tocando uno de los puntos más sensibles de la doctrina católica, la autoridad sacerdotal. Si lograba que el Padre Luis pareciera arrogante o elitista, podría inclinar la opinión pública a su favor. El Padre Luis sonrió ligeramente, una sonrisa que no tenía nada de burla sino de comprensión profunda. Tienes razón, hermano Hernán. Yo no soy diferente de los demás hombres. Soy tan pecador como cualquiera, tan necesitado de la misericordia de Dios, como el más humilde de los presentes. La respuesta sorprendió tanto a Hernán como a la multitud. Esperaban una defensa del clero, una afirmación de superioridad espiritual. Pero el Padre Luis había hecho exactamente lo contrario. Pero permíteme explicarte algo, continuó el sacerdote, elevando ligeramente la voz para que todos pudieran escuchar. Cuando Jesús eligió a sus apóstoles, ¿eligió a los más santos? ¿A los más perfectos? ¿A los más inteligentes? Bueno, no, admitió Hernán a regañadientes. Eligió a pescadores, a un recaudador de impuestos, a hombres simples y pecadores. Pedro lo negó 3 veces. Judas lo traicionó. Tomás dudó. Y sin embargo, a estos hombres imperfectos les dijo: «Haced esto en conmemoración mía». El Padre Luis caminó lentamente hacia el centro de la plaza, sus pasos resonando en las piedras antiguas. La multitud se abría a su paso, como si una fuerza invisible creara un camino para él. La autoridad para consagrar la Eucaristía no viene de la perfección del sacerdote, hermano. Viene de la obediencia a Cristo y de la sucesión apostólica que se ha mantenido ininterrumpida durante 2000 años. «Esos son tradiciones humanas», gritó Hernán, sintiendo que necesitaba interrumpir antes de que el Padre Luis desarrollara completamente su argumento. «La Biblia dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo». «Exactamente», respondió el Padre Luis con calma. «Jesús es el único mediador. Pero dime, hermano, ¿quién te dio autoridad para predicar? ¿Quién te dio autoridad para bautizar? ¿Quién te dio autoridad para interpretar las Escrituras para otros?» Las preguntas del Padre Luis cayeron como martillazos sobre la posición de Hernán. El pastor protestante se dio cuenta de que había caído en su propia trampa. Si negaba la autoridad sacerdotal católica, también tendría que negar su propia autoridad pastoral. «Yo tengo el llamado directo de Dios», exclamó Hernán, pero su voz ya no sonaba tan segura como al principio. «Y yo respeto ese llamado, hermano. Pero dime, ¿cómo sabemos que tu interpretación de las Escrituras es correcta? ¿Cómo sabemos que mi interpretación es correcta? ¿No necesitamos alguna autoridad que nos guíe?» El Padre Luis se detuvo frente a una anciana que estaba en primera fila. Doña Mercedes, una mujer de 80 años que había vivido toda su vida en San Cristóbal y que había visto pasar dictadores, presidentes, crisis económicas y cambios sociales, pero que nunca había perdido su fe. «Doña Mercedes», le dijo suavemente, «usted ha leído la Biblia toda su vida. ¿Siempre entendió todo lo que leía?» La anciana negó con la cabeza, con una sonrisa sabia en los labios. «No, padre. Muchas veces necesité que me explicaran». «¿Y quién le explicaba?» «Pues usted, padre. Y antes usted, el padre Antonio, que en paz descanse». El Padre Luis se volvió hacia Hernán. «¿Ves, hermano? Incluso el eunuco etíope, cuando leía las Escrituras, le dijo al apóstol Felipe: ¿cómo puedo entender si nadie me explica? Dios estableció maestros, pastores, doctores en la iglesia. La cuestión no es si necesitamos autoridad, sino cuál es la autoridad correcta». Hernán se sintió acorralado, pero no estaba dispuesto a rendirse. Había invertido demasiado en esta confrontación para retroceder ahora. «Todo eso son sofismas», gritó, alzando nuevamente su Biblia. «La cuestión es simple. Muéstrame dónde en esta Biblia dice claramente que el pan se convierte en el cuerpo real de Cristo». Un silencio expectante se instaló en la plaza. Todos los ojos se dirigieron al Padre Luis, esperando su respuesta. Incluso aquellos que lo apoyaban sentían curiosidad por saber cómo abordaría esta pregunta directa. El Padre Luis cerró los ojos por un momento, como si estuviera buscando inspiración divina. Cuando los abrió, había una luz en su mirada que no había estado allí antes. «Hermano Hernán, me pides que te muestre en la Biblia, donde dice claramente que el pan se convierte en el cuerpo real de Cristo. Te haré algo mejor. Te voy a mostrar dónde Jesús mismo explica exactamente cómo sucede esto».
La tensión en la plaza se podía cortar con un cuchillo. Hernán frunció el ceño, tratando de anticipar qué pasaje bíblico podría citar el padre Luis que él no conociera o no hubiera refutado anteriormente. En el Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 53, Jesús dice: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Ya te dije que eso es simbólico, interrumpió Hernán. Espera, dijo el padre Luis alzando una mano. Déjame terminar. En el versículo 54, Jesús continúa: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. El padre Luis comenzó a caminar en círculos lentos alrededor del espacio central, como un maestro que está impartiendo la lección más importante de su vida. Ahora, hermano Hernán, presta atención a algo muy importante. En el versículo 55, Jesús dice: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El sacerdote se detuvo abruptamente y miró directamente a los ojos de Hernán. ¿Notaste la palabra verdadera? Si fuera simbólico, como tú dices, ¿por qué Jesús enfatizaría que su carne es verdadera comida? ¿No sería redundante? Un murmullo se extendió por la multitud. Muchos de los presentes, incluso aquellos que no eran particularmente religiosos, podían apreciar la lógica del argumento. Hernán se sentía cada vez más presionado, pero decidió hacer un último intento de mantener su posición. Padre, usted está manipulando las palabras. Jesús habló en arameo, no en español. Las traducciones pueden tener errores. Excelente punto, hermano, respondió el padre Luis con una sonrisa. Hablemos entonces del texto original. En griego, la palabra que usa Juan para comer en este pasaje es trogein, que significa masticar, morder, comer físicamente. Si fuera simbólico, Juan habría usado phagein, que es comer en sentido general o figurado. La respuesta del padre Luis dejó a Hernán sin palabras. Era evidente que el sacerdote católico tenía un conocimiento profundo de las Escrituras que iba mucho más allá de lo que Hernán había anticipado. Pero hay más, continuó el padre Luis, sintiendo que el Espíritu Santo lo guiaba cada vez más. ¿Recuerdas lo que pasó después de que Jesús pronunciara estas palabras? Sin esperar respuesta, el sacerdote continuó. El versículo 66 dice: desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Te das cuenta de la importancia de esto, hermano? Hernán guardaba silencio, tratando de procesar las implicaciones de lo que estaba escuchando. Estos no eran fariseos o enemigos de Jesús. Eran sus propios discípulos, personas que habían estado siguiéndolo, que habían visto sus milagros, que creían en él. Y se fueron porque consideraron que sus palabras sobre comer su carne eran demasiado difíciles de aceptar. El padre Luis se acercó más a Hernán, bajando ligeramente la voz pero manteniendo la intensidad. Ahora, hermano, si tú hubieras estado allí, si hubieras visto a tus seguidores abandonándote por un malentendido, ¿no habrías corrido tras ellos para aclarar que solo estabas hablando simbólicamente? La pregunta quedó suspendida en el aire como una espada sobre la cabeza de Hernán. Pero Jesús no lo hizo. En cambio, se volvió hacia los 12 apóstoles y les preguntó: ¿también vosotros queréis iros? Si hubiera sido solo simbólico, esta pregunta no habría tenido sentido. La multitud estaba completamente cautivada. Incluso aquellos que habían llegado por simple curiosidad se encontraban profundamente involucrados en el debate teológico más intenso que habían presenciado en sus vidas. Pedro respondió, continuó el padre Luis: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro no dijo, entendemos que es simbólico. Dijo, tú tienes palabras de vida eterna, aceptando el misterio incluso sin comprenderlo completamente. Hernán se había quedado sin argumentos inmediatos. El padre Luis había construido un caso bíblico tan sólido que era difícil refutar sin recurrir a interpretaciones forzadas o a cambiar de tema completamente. Pero hermano, continuó el padre Luis, su voz adquiriendo un tono más pastoral y menos confrontacional. Toda esta discusión sobre la interpretación bíblica, aunque importante, no llega al corazón del asunto. Dio algunos pasos hacia atrás, creando un espacio que invitaba a la reflexión más que al debate. La verdadera pregunta no es si entendemos completamente cómo sucede la transubstanciación. La verdadera pregunta es si confiamos en las palabras de Jesús, lo suficiente como para aceptar el misterio. Un silencio profundo se instaló en la plaza. Era como si las palabras del padre Luis hubieran tocado algo más profundo que la mera argumentación teológica, algo que hablaba directamente al corazón de la fe. Mira, hermano Hernán, continuó el sacerdote, tú y yo tenemos algo en común. Ambos amamos a Jesús. Ambos queremos servirle.
Ambos queremos que las personas encuentren la verdad. Nuestras diferencias no nacen de la mala fe, sino de diferentes formas de entender la misma revelación. Hernán asintió lentamente, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que no estaba siendo atacado sino invitado a un diálogo genuino. «Pero déjame preguntarte algo desde el corazón», dijo el padre Luis, su voz cargada de emoción sincera. «¿No te parece hermoso el concepto de que Jesús, sabiendo que sus discípulos lo extrañarían después de su ascensión, haya encontrado una forma de quedarse con ellos para siempre?» La pregunta tocó una fibra sensible en Hernán. Como pastor, él también anhelaba esa cercanía con Cristo, esa presencia real que pudiera ofrecer consuelo tangible a sus feligreses en momentos de dolor. «No estoy diciendo que tu fe sea incorrecta, hermano», continuó el padre Luis. «Estoy diciendo que tal vez, solo tal vez, hay una dimensión de la presencia de Cristo que no has considerado completamente». El aire matutino de San Cristóbal parecía haber cambiado. La agresividad del inicio del debate había dado paso a algo más profundo, más espiritual. Era como si el Espíritu Santo hubiera descendido sobre la plaza, transformando un enfrentamiento en una búsqueda común de la verdad. El momento de reflexión que había creado el padre Luis tuvo un efecto inesperado en Hernán. Por primera vez en años, el pastor protestante se encontró cuestionando no sus creencias fundamentales, sino la rigidez con la que las había defendido. Había algo en la manera en que el sacerdote católico había presentado sus argumentos que trascendía la mera confrontación doctrinal. Pero la multitud esperaba más. Más de 300 personas se habían congregado ahora en la Plaza Bolívar, y muchas de ellas habían llegado después de recibir mensajes de WhatsApp o llamadas telefónicas de familiares y amigos. «Tienes que venir a ver esto», decían los mensajes. «Hay un debate increíble entre un pastor y un padre». Entre los recién llegados se encontraba María Elena Rodríguez, una mujer de 35 años que había crecido católica, pero que en los últimos meses había estado asistiendo a la iglesia evangélica de Hernán. Su matrimonio atravesaba una crisis profunda, y las promesas del pastor sobre la prosperidad y la sanación inmediata habían resonado con su desesperación. Había venido esperando ver a su nuevo líder espiritual triunfar sobre la religiosidad vacía del catolicismo, pero lo que estaba presenciando la tenía profundamente perturbada. También estaba presente Carlos Mendoza, un joven de 23 años que estudiaba filosofía en la universidad local. Carlos se consideraba agnóstico, pero había venido atraído por la curiosidad intelectual del debate. Lo que no esperaba era encontrarse confrontado con preguntas sobre la fe que había creído superadas desde su adolescencia. «Padre Luis», dijo Hernán después de un largo silencio, «admito que sus argumentos son convincentes, pero aún tengo una pregunta que me carcome por dentro». El sacerdote asintió, invitándolo a continuar. «Si realmente Jesús está presente en la hostia, si realmente sucede esa transformación que ustedes llaman transubstanciación, ¿por qué no hay ningún cambio visible? ¿Por qué Dios escondería su presencia de esta manera?» Era una pregunta profunda, una que iba al corazón de la tensión entre fe y razón, entre lo visible y lo invisible, entre la confianza y la duda. El padre Luis sonrió, no con condescendencia sino con comprensión genuina. Era evidente que esta pregunta había surgido de una lucha real con la fe, no de un deseo de polemizar. «Hermano Hernán, esa es quizás la pregunta más honesta que has hecho en toda nuestra conversación», respondió el sacerdote. «Y es una pregunta que todo católico, incluyéndome a mí, se ha hecho alguna vez». Caminó hasta el centro de la plaza, donde una vieja fuente colonial había sido testigo silencioso de décadas de conversaciones, discusiones, declaraciones de amor y despedidas dolorosas. «Déjame contarte algo personal», comenzó, su voz adquiriendo un tono más íntimo que hizo que incluso aquellos en las filas traseras guardaran silencio absoluto. «Hace 15 años, cuando todavía era un sacerdote joven, pasé por una crisis de fe similar a la que describes. La confesión sorprendió a todos, especialmente a sus feligreses católicos, que siempre habían visto en él un modelo de certeza espiritual. Durante meses, cada vez que celebraba la misa, cuando alzaba la hostia consagrada, una voz en mi cabeza me susurraba, ¿y si es solo pan? ¿Y si todo esto es una ilusión? Fue el período más oscuro de mi vida sacerdotal». María Elena sintió un nudo en la garganta. Las palabras del padre Luis describían exactamente la lucha interna que ella había estado viviendo, pero que nunca había tenido el valor de expresar en voz alta. «Una noche», continuó el sacerdote, «después de una celebración particularmente difícil, me quedé solo en la iglesia, arrodillado frente al sagrario, llorando. Le dije a Jesús, si realmente estás ahí, dame una señal. Dame algo que pueda ver, tocar, comprender con mis sentidos.
El padre Luis hizo una pausa. Sus ojos se llenaron de lágrimas al recordar aquel momento. ¿Y sabes qué pasó, hermano Hernán? ¿Qué? Preguntó Hernán, genuinamente interesado. Nada. No hubo voces del cielo, no hubo milagros visibles, no hubo manifestaciones sobrenaturales, solo silencio. Un murmullo de decepción se extendió por parte de la multitud. Algunos esperaban un testimonio de milagro que confirmara dramáticamente la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Pero entonces, continuó el padre Luis, su voz adquiriendo una fuerza renovada. Recordé algo que Jesús le dijo a Tomás después de la resurrección. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Se volvió directamente hacia Hernán. ¿Te das cuenta, hermano? Jesús no condenó a Tomás por querer ver y tocar. Entendió su necesidad humana de evidencia tangible, pero luego declaró una bendición especial para aquellos que pueden creer sin ver. Carlos, el estudiante de filosofía, se encontró inexplicablemente conmovido por las palabras del sacerdote. Había llegado esperando un espectáculo de ignorancia religiosa, pero se encontraba frente a una reflexión profunda sobre la naturaleza de la fe y el conocimiento. Pero hay algo más importante, hermano, continuó el padre Luis. Jesús no esconde su presencia en la Eucaristía. Al contrario, la hace accesible de la manera más humilde y cercana posible. Caminó hacia donde estaba doña Mercedes, la anciana de 80 años que había hablado anteriormente. Doña Mercedes, ¿recuerda cuando su esposo estaba muriendo de cáncer hace 10 años? La anciana asintió. Sus ojos se humedecieron al recordar aquellos días difíciles. ¿Recuerda lo que me dijo cuando le llevé la comunión a él por última vez? Sí, padre, respondió doña Mercedes con voz temblorosa. Le dije que cuando usted puso la hostia en sus labios, vi una paz en su rostro que no había visto en meses. Era como si Jesús mismo hubiera entrado a consolarlo. El padre Luis se volvió hacia la multitud. ¿Ven? Jesús no se esconde. Se manifiesta en la paz que trae al moribundo, en la esperanza que infunde al desesperado, en el perdón que ofrece al pecador, en el amor que despierta en el corazón endurecido. María Elena comenzó a llorar silenciosamente. Recordó la última vez que había recibido la comunión antes de comenzar a asistir a la iglesia protestante. Había sido durante el funeral de su madre, y efectivamente había sentido una presencia consoladora que no había podido explicar racionalmente. Hermano Hernán, continuó el padre Luis, me preguntas por qué Dios escondería su presencia. Pero yo te pregunto, ¿no es más hermoso un Dios que se hace tan pequeño, tan humilde, que puede ser recibido por un niño, por un anciano, por un pecador, sin intimidar con manifestaciones de poder? La pregunta resonó profundamente en el corazón de Hernán. Como pastor, él había predicado muchas veces sobre la humildad de Cristo, sobre cómo el Rey del universo había nacido en un pesebre, pero nunca había considerado la Eucaristía desde esa perspectiva. Es la misma lógica de la encarnación, explicó el padre Luis. Jesús pudo haber venido al mundo como un rey poderoso, con ejércitos de ángeles, manifestando su divinidad de manera que nadie pudiera dudar. En cambio, eligió nacer como un bebé vulnerable, crecer como un carpintero humilde, morir como un criminal despreciado. Se acercó más a Hernán, su voz se hizo más intensa. En la Eucaristía sucede lo mismo. Jesús pudo haber elegido quedarse con nosotros de manera espectacular, en forma de luz brillante o con manifestaciones sobrenaturales constantes. En cambio, eligió la forma más simple, más accesible, más humilde, el pan y el vino. Un silencio reverente se instaló en la plaza. Incluso aquellos que habían venido por curiosidad mundana se encontraban tocados por la profundidad de la reflexión. Pero hay algo más, hermano, continuó el padre Luis, sintiendo que se acercaba al momento culminante de su respuesta. Tú dices que no hay cambio visible en la hostia consagrada, pero te equivocas. Hernán alzó las cejas, intrigado por esta afirmación. El cambio no está en la hostia misma. El cambio está en nosotros, en quienes la recibimos con fe. El padre Luis comenzó a caminar entre la multitud, estableciendo contacto visual con diferentes personas mientras hablaba. Cuando un católico recibe la comunión con fe verdadera, no cambia. No sale de la misa con más paz, más esperanza, más amor. No encuentra fuerzas para perdonar a quien lo ha herido, para ayudar al necesitado, para soportar las dificultades de la vida. Se detuvo frente a un hombre mayor que reconoció como Miguel Herrera, un trabajador de la construcción que había luchado contra el alcoholismo durante años. Don Miguel, recuerda lo que me dijo la semana pasada después de la misa. Miguel bajó la cabeza, avergonzado por ser el centro de atención, pero luego la alzó con dignidad. Le dije que desde que empecé a comulgar todos los domingos no he vuelto a beber, que siento una fuerza que no viene de mí. Un murmullo de reconocimiento se extendió por la multitud.
Muchos conocían la lucha de Miguel y habían sido testigos de su transformación. «¿Ves, hermano Hernán?», dijo el padre Luis, volviéndose hacia el pastor. «El milagro de la Eucaristía no es solo la transformación del pan en el cuerpo de Cristo, es la transformación del corazón humano que lo recibe». Hernán se quedó sin palabras. Por primera vez en la conversación no tenía una respuesta inmediata. Las palabras del padre Luis habían tocado algo profundo en su propia experiencia pastoral. Él también había visto transformaciones en las vidas de sus feligreses, aunque las atribuía únicamente al poder de la oración y la fe, no a la recepción de la comunión. «Pero déjame llevarte aún más profundo, hermano», continuó el padre Luis, sintiendo que el Espíritu Santo lo guiaba hacia el momento más importante de todo el intercambio. «Tú me pides evidencia visible de la presencia de Cristo en la Eucaristía. Te voy a dar no una, sino cientos de evidencias que han sido documentadas a lo largo de la historia». La multitud se tensó. Esto sonaba como el preludio a algo extraordinario. A lo largo de los siglos ha habido numerosos milagros eucarísticos, donde la hostia consagrada se ha transformado visiblemente. En Lanciano, Italia, en el siglo VIII, una hostia se convirtió en carne real y el vino en sangre real. Estudios científicos modernos han confirmado que es tejido cardíaco humano de tipo AB. Carlos, el estudiante de filosofía, se irguió. Su mente racional exigía escepticismo, pero la precisión con la que el padre Luis presentaba los datos lo intrigaba. En Buenos Aires, Argentina, en 1996, una hostia que había sido profanada se transformó en tejido cardíaco. El análisis científico fue realizado por el doctor Ricardo Castañón, un neurólogo agnóstico que quedó tan impactado por los resultados que se convirtió al catolicismo. «¿Pero por qué Dios haría esos milagros solo ocasionalmente?», preguntó Hernán, tratando de mantener su posición crítica. El padre Luis sonrió. «Exactamente la pregunta correcta, hermano. Dios hace esos milagros como señales para fortalecer la fe, especialmente en momentos de crisis o duda. Pero piénsalo, si la hostia se transformara visiblemente en cada misa, ¿dónde quedaría el mérito de la fe?». Se acercó al centro de la plaza nuevamente. Jesús le dijo al ladrón en la cruz: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». No le pidió que bajara de la cruz para demostrar su poder. Le bastó con su fe expresada en medio del sufrimiento. El argumento del padre Luis era sólido, pero Hernán no estaba dispuesto a rendirse completamente. «Padre, admito que sus argumentos son profundos, pero aún tengo una objeción fundamental. Si realmente Jesús está presente en cada hostia consagrada, ¿por qué hay tantas iglesias católicas donde se guarda el Santísimo Sacramento y sin embargo las comunidades siguen siendo pobres, enfermas, divididas? ¿No debería la presencia real de Cristo transformar completamente esos lugares?». Era una pregunta penetrante, una que tocaba el problema del mal y el sufrimiento en un mundo donde supuestamente Dios está presente de manera especial. El padre Luis guardó silencio por un momento más largo de lo usual. Cuando habló, su voz tenía una gravedad nueva. «Hermano Hernán, me has hecho la pregunta más difícil de toda nuestra conversación, y te voy a dar la respuesta más honesta que puedo». La tensión en la plaza era palpable. Todos sentían que se acercaban al momento culminante del debate. Jesús está presente en la Eucaristía, pero no como un dictador que impone su voluntad. Está presente como un amigo que espera ser invitado a actuar en nuestras vidas. Caminó lentamente, eligiendo cada palabra con cuidado. La presencia de Cristo en la Eucaristía no elimina automáticamente la pobreza, la enfermedad o la división. Así como la presencia de Cristo en la Palestina del siglo I no eliminó la opresión romana, las enfermedades o los conflictos religiosos de su tiempo. Se detuvo frente a una joven madre que sostenía a un bebé en sus brazos, pero sí transforma a quienes lo reciben con fe verdadera, y a través de ellos, gradualmente transforma el mundo. La joven madre, llamada Isabel, había estado luchando con la depresión posparto. Las palabras del padre Luis resonaron en su corazón de una manera que no había anticipado. «Mira a Madre Teresa de Calcuta», continuó el sacerdote. «Ella recibía la comunión diariamente. ¿Eliminó esto la pobreza de Calcuta? No, pero la transformó a ella en un instrumento de amor que alivió el sufrimiento de miles. Absolutamente. Mira a San Juan Pablo II. ¿Su devoción eucarística evitó que fuera víctima de un atentado? No, pero le dio la fuerza para perdonar a su atacante y convertirse en un símbolo de reconciliación. Sin duda». El padre Luis se volvió directamente hacia Hernán, sus ojos brillando con una intensidad que no había mostrado antes.
Hermano, la presencia de Cristo en la Eucaristía no es una varita mágica que soluciona todos los problemas. Es una fuente de gracia que nos da la fuerza para enfrentar los problemas, para ser parte de la solución, para llevar su amor a un mundo herido. La multitud estaba completamente cautivada. Incluso aquellos que habían llegado escépticos se encontraban profundamente conmovidos por la pasión y la lógica del argumento del sacerdote. Y ahora, hermano Hernán, dijo el padre Luis, su voz adquiriendo un tono solemne. Quiero hacerte una pregunta que va al corazón de todo lo que hemos discutido. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el latido de los corazones. Si Jesús apareciera físicamente aquí, ahora mismo, en esta plaza, y te dijera, Hernán, quiero quedarme contigo para siempre, pero para hacerlo necesito que confíes en mí sin ver, que creas en mi presencia aunque tome la forma más simple y humilde posible, ¿qué le responderías? La pregunta del padre Luis cayó como un rayo en medio de la plaza. No era una pregunta teológica abstracta, sino un desafío personal, íntimo, que iba directo al corazón de la fe. Hernán se quedó completamente inmóvil. Por primera vez en toda la conversación, no tenía una respuesta preparada. No tenía un versículo bíblico que citar. No tenía un argumento doctrinal que ofrecer. La pregunta del padre Luis había trascendido el debate intelectual y había tocado algo mucho más profundo. Su relación personal con Cristo. Yo, balbuceó Hernán, su voz temblorosa por primera vez en toda la mañana. No me respondas a mí, hermano, dijo suavemente el padre Luis. Respóndele a él, porque esa es exactamente la pregunta que Jesús te está haciendo ahora mismo, a través de la Eucaristía. Un viento suave comenzó a soplar por la plaza, moviendo las hojas de los árboles centenarios y creando una atmósfera casi sobrenatural. Era como si la naturaleza misma hubiera captado la profundidad del momento. María Elena, que había estado luchando entre dos formas de fe durante meses, sintió como si una luz hubiérase encendido en su mente. Por primera vez entendió que la cuestión no era si podía entender completamente el misterio de la Eucaristía, sino si estaba dispuesta a confiar en el amor de Cristo lo suficiente como para aceptarlo. Carlos, el estudiante de filosofía agnóstico, se encontró temblando ligeramente. Su mente racional seguía resistiendo, pero algo en su corazón había sido tocado de una manera que no podía explicar ni ignorar. «Padre Luis», dijo Hernán finalmente, su voz apenas un susurro que de alguna manera llegó a todos los presentes. «Usted me ha hecho pensar en cosas que había evitado pensar durante años». El pastor protestante se veía completamente diferente al hombre seguro y combativo que había comenzado el debate horas antes. Sus hombros estaban caídos, no en derrota sino en humildad, y sus ojos mostraban una vulnerabilidad que había estado oculta detrás de años de certeza doctrinal. «Cuando comencé mi ministerio», continuó Hernán, «lo hice porque realmente quería servir a Dios. Pero con el tiempo creo que me enamoré más de tener razón que de buscar la verdad». La confesión sorprendió a sus propios seguidores, que habían venido esperando ver a su líder triunfar sobre el error católico y se encontraban en cambio presenciando un momento de profunda introspección espiritual. «No estoy diciendo que voy a cambiar mis creencias de la noche a la mañana», aclaró Hernán rápidamente. Pero reconozco que hay profundidades en la fe católica que no había considerado seriamente». El padre Luis asintió con comprensión. «Hermano, nadie te está pidiendo que cambies tus creencias de inmediato. El Espíritu Santo obra gradualmente en nuestros corazones. Lo único que te pido es que mantengas tu corazón abierto a su acción». Se acercó a Hernán y para sorpresa de todos le extendió la mano. «Podemos orar juntos, no como católico y protestante, sino como dos cristianos que buscan servir al mismo Señor». Hernán miró la mano extendida por un momento que pareció eterno. Luego, lentamente, la tomó. «Sí, padre, me gustaría eso». Los dos hombres se tomaron de las manos en el centro de la plaza, y el padre Luis comenzó a orar en voz alta. «Señor Jesús, tú que dijiste, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Te pedimos que bendigas este momento. Ayúdanos a todos los aquí presentes a buscarte con sinceridad, a amarte con todo nuestro corazón, y a servirte con humildad. Muéstranos tu verdad, Señor», continuó Hernán uniéndose a la oración. «Y danos la gracia de aceptarla, aunque desafíe nuestras ideas preconcebidas». Un silencio reverente se extendió por toda la plaza. Era como si algo sagrado hubiera descendido sobre el lugar, transformando lo que había comenzado como un debate acalorado en un momento de encuentro genuino con lo divino. Cuando terminaron de orar, los dos hombres se abrazaron y un aplauso espontáneo brotó de la multitud. No era el aplauso de la victoria de un lado sobre otro,
sino el reconocimiento de que habían presenciado algo hermoso, el triunfo del amor y la humildad sobre el orgullo y la división. Pero el padre Luis no había terminado. Sintió en su corazón que había algo más que necesitaba decir, algo que completaría el mensaje que el Espíritu Santo había estado inspirando durante toda la mañana. Hermanos y hermanas, dijo, dirigiéndose ahora a toda la multitud, lo que hemos vivido aquí hoy no es casual. Es un recordatorio de que la verdad no se impone por la fuerza, sino que se comparte con amor. Caminó entre las personas, estableciendo contacto visual con tantos como pudo. Todos ustedes que han venido aquí, católicos, protestantes, personas de otras creencias o sin creencias específicas, todos han sido testigos de algo importante, que es posible dialogar sobre las diferencias más profundas con respeto y caridad. Se detuvo frente a una pareja joven que había estado discutiendo en susurros durante el debate. Era evidente que uno era católico y el otro protestante, y que la conversación de la mañana había tocado conflictos personales en su relación. El mensaje de Jesús, ya sea que lo encontremos en la Eucaristía católica o en la fe protestante, es fundamentalmente un mensaje de amor. Y el amor verdadero no divide, sino que une, no excluye, sino que incluye, no condena, sino que perdona. La pareja se tomó de las manos, visiblemente emocionada por las palabras del sacerdote. Quiero dejarles con una reflexión final, continuó el padre Luis, sintiendo que era momento de concluir. La presencia de Cristo en el mundo no depende solo de los sacramentos, aunque estos sean importantes. La presencia de Cristo se hace visible cada vez que amamos como Él amó, perdonamos como Él perdonó, servimos como Él sirvió. Se volvió una última vez hacia Hernán. Hermano pastor, tú has tocado muchas vidas a través de tu ministerio. Ese es el Cristo real actuando a través de ti, sin importar nuestras diferencias doctrinales sobre la Eucaristía. Hernán asintió claramente conmovido por la generosidad del reconocimiento. Y ustedes, dijo el padre Luis, dirigiéndose a toda la multitud, cada uno de ustedes puede ser una hostia viviente, un vehículo de la presencia de Cristo en el mundo. Cuando alimentan al hambriento, consuelan al afligido, visitan al enfermo, perdonan al que los ha herido, están siendo el cuerpo de Cristo tan real como cualquier Eucaristía. El sol ya estaba alto en el cielo de San Cristóbal y el calor comenzaba a hacerse sentir intensamente. Pero nadie parecía tener prisa por irse. Era como si todos supieran que habían sido parte de algo especial, algo que recordarían por el resto de sus vidas. Termino con las palabras que Jesús dirigió a sus discípulos después de la primera Eucaristía. Dijo el padre Luis, su voz cargada de emoción. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Hizo una pausa, dejando que las palabras penetraran en los corazones de todos los presentes. Ese es el verdadero milagro de la Eucaristía, hermanos. No solo que Jesús se quede con nosotros, sino que nosotros nos transformemos para quedarnos con Él, para ser sus manos, sus pies, su corazón, en este mundo que tanto necesita su amor. Con esas palabras, el padre Luis se santiguó y comenzó a caminar lentamente hacia la salida de la plaza. Pero antes de que pudiera alejarse, doña Mercedes se acercó a él. Padre, le dijo con lágrimas en los ojos, gracias por recordarnos por qué creemos lo que creemos. Otros feligreses se acercaron también, algunos para agradecer, otros para hacer preguntas más personales, otros simplemente para recibir una bendición. María Elena se encontró caminando hacia el padre Luis, su corazón claro por primera vez en meses sobre el camino que quería seguir. Carlos, el estudiante de filosofía, se quedó parado en el mismo lugar durante varios minutos después de que la multitud comenzara a dispersarse, procesando todo lo que había escuchado y sintiendo que su vida había cambiado de alguna manera fundamental. Hernán permaneció en la plaza hasta que casi todos se habían ido, reflexionando sobre las preguntas que había escuchado y las respuestas que había dado, pero sobre todo sobre las preguntas que aún no sabía cómo responder. El debate había terminado, pero en cierto sentido había comenzado algo mucho más importante. Un diálogo genuino entre corazones sinceros, una búsqueda común de la verdad que trasciende las divisiones denominacionales. Y en el aire de San Cristóbal, mezclado con el aroma de las arepas de los vendedores ambulantes y el ruido del tráfico que volvía gradualmente a la normalidad, quedaba algo indefinible pero real. La sensación de que lo sagrado había visitado la Plaza Bolívar esa mañana de martes, dejando a todos los presentes un poco más cerca de la verdad que buscan todos los corazones humanos. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse lentamente, el padre Luis observó los rostros de quienes aún permanecían en la plaza. Cada expresión contaba una historia diferente. Algunos mostraban reflexión profunda, otros confusión.
Muchos una paz nueva que no habían sentido antes. Padre Luis, dijo una voz detrás de él. Se volvió para encontrar a Miguel Herrera, el trabajador de la construcción que había mencionado durante el debate. Sus ojos estaban húmedos pero brillaban con una luz nueva. Quería agradecerle por hablar de mi lucha. Nunca pensé que mi experiencia pudiera ayudar a otros a entender la presencia real de Cristo. El sacerdote puso una mano paternal en el hombro del hombre. Miguel, tu testimonio es más poderoso que cualquier argumento teológico. Eres la prueba viviente de que Jesús transforma vidas. Cerca de allí, María Elena se acercó tímidamente. Sus mejillas estaban manchadas de lágrimas, pero su postura era erguida, decidida. Padre, he estado muy confundida últimamente. Pensé que necesitaba buscar algo diferente, algo que me diera respuestas inmediatas a mis problemas. Pero hoy entendí que lo que realmente necesitaba era profundizar en lo que ya tenía. El padre Luis la miró con comprensión. Hija, la fe no es un refugio de la dificultad, sino una fuerza para enfrentarla. La presencia de Cristo en la Eucaristía no elimina nuestras luchas, pero nos da la gracia para atravesarlas con esperanza. ¿Podría confesarme esta tarde?, preguntó con voz tímida. Por supuesto, hija. Te espero en la iglesia a las 4. Al otro lado de la plaza, Carlos se había quedado inmóvil, procesando todo lo que había escuchado. Como estudiante de filosofía, estaba acostumbrado a los debates intelectuales, pero este había sido diferente. Se acercó al padre Luis con pasos vacilantes. Padre, soy agnóstico. Vine aquí por curiosidad académica, pero algo ha cambiado en mí durante esta conversación. El sacerdote lo miró con interés genuino. ¿Qué ha cambiado, Carlos? No sé si puedo llamarlo fe todavía, pero ya no puedo descartar completamente la posibilidad de lo trascendente. Sus argumentos fueron convincentes no solo intelectualmente, sino de alguna manera que no puedo explicar. La fe y la razón no son enemigas, Carlos. Santo Tomás de Aquino enseñó que ambas nos llevan hacia la misma verdad, aunque por caminos diferentes. ¿Podría recomendarme algo para leer? Ven a verme mañana. Tengo algunos libros que creo que te interesarán. Hernán había permanecido en silencio durante estos intercambios, observando desde cierta distancia. Finalmente se acercó al grupo. Padre Luis, dijo, extendiendo nuevamente su mano. Quiero agradecerle por este intercambio. Ha sido iluminador. Gracias a ti, hermano Hernán. Tu honestidad y tu disposición a escuchar han hecho posible este diálogo. Tengo que admitir que me voy con más preguntas que respuestas, confesó Hernán. Pero son buenas preguntas. Preguntas que me ayudarán a crecer en mi propia fe. Esas son las mejores preguntas de todas, respondió el padre Luis. Las que nos llevan más cerca de la verdad, aunque el camino sea incierto. ¿Sabe qué es lo que más me impactó? No fueron sus argumentos sobre la transubstanciación, aunque fueron sólidos. Fue su pregunta personal. ¿Qué le responderías a Jesús? Esa pregunta me va a acompañar. Esa era la intención, hermano. Porque al final, la fe no es un sistema de creencias que defendemos, sino una relación personal que vivimos. Padre, ¿estaría dispuesto a que tengamos más conversaciones como esta? No debates públicos, sino diálogos privados donde podamos explorar nuestras diferencias con más profundidad. Por supuesto, hermano. Mi puerta está siempre abierta para cualquier persona que busque sinceramente la verdad. Doña Mercedes se acercó al grupo. Padre, quería decirle que estoy orgullosa de ser católica. No porque seamos mejores que otros, sino porque tenemos un tesoro tan grande en la Eucaristía. Doña Mercedes, usted ha sido un ejemplo para todos nosotros de fe sencilla y profunda. Voy a orar por el pastor Hernán y por todos los que estuvimos aquí hoy. El sol ya estaba en su punto más alto y el calor se había vuelto intenso. Una joven periodista se acercó al grupo. Padre Luis, soy Carmen Delgado del diario local. ¿Podría hacerle algunas preguntas sobre lo que pasó aquí? El sacerdote la miró con precaución. Por supuesto, pero con una condición. Que el enfoque sea en el mensaje de unidad, no en sensacionalismo. Absolutamente, padre. Lo que presencié fue extraordinario. 2 líderes religiosos que lograron dialogar con respeto y llegar a un entendimiento mutuo. ¿Cómo logró mantener la calma durante todo el debate? La clave está en recordar que no estamos defendiendo posiciones, sino compartiendo una relación. Cuando alguien ataca nuestras creencias, es fácil ponerse a la defensiva. Pero si recordamos que estamos hablando de alguien a quien amamos, entonces podemos responder desde el amor, no desde el miedo. ¿Cuál fue el momento más importante? Cuando el hermano Hernán admitió que tenía preguntas sinceras y accedió a orar conmigo.
Ese fue el momento en que dejamos de ser adversarios y nos convertimos en hermanos buscando juntos la verdad. ¿Qué mensaje le gustaría dar a quienes lean sobre esto? El padre Luis miró alrededor de la plaza casi vacía. Que la verdad no teme al diálogo honesto. Que las diferencias religiosas no tienen que dividirnos si las abordamos con humildad y amor. Y que Jesús, ya sea que lo encontremos en la Eucaristía católica, en la oración protestante o en el servicio a los necesitados, siempre está presente donde hay corazones sinceros que lo buscan. ¿Cambió algo en usted durante esta conversación? El padre Luis sonrió. Sí, me recordó por qué elegí el sacerdocio. No para tener razón, sino para servir a la verdad. No para ganar debates, sino para tender puentes. El hermano Hernán me desafió de maneras que no esperaba, y eso me hizo profundizar en mi propia fe. Una pareja joven se acercó tímidamente. Padre, nosotros somos un matrimonio mixto. Yo soy católica y él es evangélico. ¿Cree que podemos respetar nuestras diferencias sin que destruya nuestro matrimonio? Hijos, lo que vieron aquí hoy es exactamente lo que necesita suceder en su hogar. El respeto mutuo, la búsqueda común de la verdad. Si se aman genuinamente, pueden coexistir con diferencias doctrinales. Hernán se acercó una vez más al padre Luis. Padre, antes de irme, quiero hacerle una confesión. Cuando llegué aquí tenía la intención no solo de refutar sus creencias, sino de humillarlo públicamente. En cambio, me encontré con un hombre de profunda sabiduría y amor genuino por Cristo. Hermano, todos llegamos con ideas preconcebidas. Lo importante es mantener la humildad para permitir que sean transformadas. ¿Podría orar por mí? No para que me convierta, sino para que encuentre sabiduría para integrar lo que he aprendido. Será un honor. Y te pido que ores por mí también. Los dos hombres se abrazaron una vez más, sellando no solo el final de un debate, sino el comienzo de una amistad basada en el respeto mutuo. Creo que es hora de dirigirnos a la iglesia, dijo finalmente el padre Luis. Para quienes deseen, podemos continuar esta conversación. Mientras el pequeño grupo caminaba hacia la iglesia colonial, el padre Luis reflexionó sobre todo lo que había sucedido. Había comenzado como un día normal y se había convertido en una de las experiencias más significativas de su ministerio. Al llegar a las puertas de la iglesia, se volvió una última vez hacia la Plaza Bolívar. El lugar había vuelto a su ritmo normal, pero para aquellos que habían estado presentes esa mañana, nunca volvería a ser igual. Había sido el escenario de un encuentro genuino entre fe y razón, entre diferentes tradiciones cristianas, entre corazones sinceros que buscaban la verdad. El padre Luis entró en la iglesia, se arrodilló frente al sagrario y ofreció una oración silenciosa de gratitud. Gracias, Señor, por usar a este servidor tuyo para tu gloria. Gracias por el hermano Hernán y su sinceridad. Gracias por todas las personas que estuvieron presentes. Y gracias por recordarnos que tu presencia real se extiende a cada corazón que te busca con sinceridad. Afuera, la vida en San Cristóbal continuaba su curso normal. Pero en los corazones de cientos de personas que habían sido testigos del debate, algo había cambiado para siempre. Habían visto que es posible dialogar sobre las diferencias más profundas con respeto y amor. Habían experimentado que la búsqueda sincera de la verdad puede unir incluso a aquellos que parten de posiciones aparentemente irreconciliables. Terminó su oración con las mismas palabras que había pronunciado en la plaza. Haced esto en conmemoración mía. Porque al final esa era la esencia de todo. Hacer memoria de Cristo, vivirlo, compartirlo, ser instrumentos de su presencia en un mundo que tanto lo necesita. La Plaza Bolívar había sido testigo de algo especial. El triunfo del amor sobre la división, de la humildad sobre el orgullo, de la búsqueda común de la verdad sobre la necesidad de tener razón. Y eso, quizás, era el milagro más grande de todos. Mientras el padre Luis permanecía en oración, los fieles que habían entrado con él se distribuyeron silenciosamente por los bancos de la iglesia. Cada uno parecía necesitar su propio momento de reflexión después de lo que habían presenciado. Carlos, el estudiante de filosofía, se había sentado en el último banco, observando las imágenes religiosas con ojos nuevos. Las estatuas que antes le parecían meras representaciones artísticas, ahora parecían tener algo más, una profundidad que su mente racional luchaba por comprender, pero que su corazón comenzaba a intuir. María Elena se había acercado a la imagen de la Virgen María, y por primera vez en meses sentía que podía orar sin desesperación, sin la urgencia frenética que había caracterizado sus últimas súplicas. Era como si hubiera encontrado una paz que no dependía de obtener respuestas inmediatas a sus problemas. Miguel se había arrodillado cerca del altar, sus manos callosas entrelazadas en oración.
En su mente repetía las palabras del padre Luis sobre cómo la Eucaristía los transformaba a quienes la recibían. Por primera vez entendía que su experiencia personal no era una casualidad, sino parte de un misterio mucho más grande. Doña Mercedes, con su rosario desgastado entre los dedos, oraba en silencio por todas las personas que habían estado en la plaza, especialmente por Hernán, porque reconocía en él a un hombre sincero que había tenido el valor de cuestionar sus propias certezas. El padre Luis se incorporó lentamente de su oración y se volvió hacia el pequeño grupo. «Hermanos», dijo suavemente, «lo que vivimos hoy nos recuerda algo fundamental sobre nuestra fe. No se trata de tener todas las respuestas, sino de mantener vivo el deseo de búsqueda». Carlos alzó la mano tímidamente. «Padre, durante todo el debate algo me llamó la atención. Usted nunca trató de imponer sus creencias por la fuerza. Siempre invitó, nunca obligó». Muy buena observación, Carlos. Jesús mismo nunca obligó a nadie a seguirlo. Cuando los discípulos se fueron en Juan capítulo 6, después de hablar sobre comer su carne, Él no los persiguió para convencerlos, simplemente les preguntó a los que se quedaron si también querían irse. María Elena levantó la mirada desde donde estaba orando. «Padre, eso es exactamente lo que me faltaba entender. Pensé que necesitaba una fe que me diera certezas absolutas sobre todo. Pero ahora veo que la fe verdadera incluye el misterio, incluye las preguntas sin respuesta inmediata». «Exactamente, hija». Santo Agustín decía, «Cree para entender, entiende para creer». Es un proceso, no un evento único. Miguel se acercó al grupo. «Padre, quiero contarles algo más sobre mi experiencia. Cuando dejé de beber, no fue solo que dejara el alcohol. Toda mi vida cambió. Mi relación con mi esposa, con mis hijos, con mis compañeros de trabajo. Era como si hubiera recibido ojos nuevos para ver el mundo. Eso es exactamente lo que sucede cuando recibimos a Cristo realmente presente, Miguel. No cambia solo un aspecto de nuestra vida, sino que nos transforma desde el centro hacia afuera». Carlos se acercó más al grupo. «Padre, tengo que confesar algo. Cuando escuché el testimonio de Miguel, sentí algo que no había sentido antes. Como una nostalgia de algo que no sabía que estaba perdiendo. Esa nostalgia tiene un nombre, Carlos. Se llama sed de lo infinito. San Agustín decía que nuestros corazones están inquietos hasta que descansan en Dios. Pero ¿cómo puedo estar seguro de que no es solo emoción, de que no me estoy engañando a mí mismo? El padre Luis sonrió con comprensión. La pregunta misma demuestra tu honestidad intelectual, Carlos. Un engaño emocional no se cuestiona a sí mismo de esa manera. Lo que estás experimentando es el primer movimiento de la gracia, que respeta completamente tu libertad y tu inteligencia. ¿Qué debería hacer entonces? Por ahora, simplemente mantén tu corazón abierto. Lee los libros que te voy a recomendar. Ven a misa algunas veces, no como creyente, sino como observador sincero. Y sobre todo, mantén esa honestidad contigo mismo. Doña Mercedes se acercó a Carlos. «Hijo, permíteme decirte algo. Yo llevo 70 años siendo católica y todavía tengo preguntas. La diferencia es que ahora mis preguntas nacen de la confianza, no de la duda que destruye». Carlos asintió, visiblemente conmovido por la sabiduría sencilla de la anciana. Una brisa fresca entró por las ventanas abiertas de la iglesia, trayendo consigo el aroma de las flores del jardín adyacente. Era como si la naturaleza misma quisiera participar en este momento de gracia. «Padre», dijo María Elena, «quiero hacer una pregunta que me da un poco de vergüenza». «Pregunta con confianza, hija. ¿Es normal que a veces, durante la misa, sienta como si estuviera en presencia de algo sagrado, pero otras veces no sienta nada en absoluto? No solo es normal, María Elena, es universal. Incluso los santos han pasado por periodos de sequedad espiritual. La presencia de Cristo en la Eucaristía no depende de nuestros sentimientos. Está ahí independientemente de lo que sintamos. Entonces, ¿cómo puedo saber si realmente estoy encontrándome con Jesús? Por los frutos en tu vida. ¿Sales de la misa con más paz aunque tengas los mismos problemas? ¿Encuentras más fuerza para perdonar, para amar, para servir? Esos son los signos más seguros. Miguel asintió vigorosamente. Eso es exactamente lo que me pasa, padre. A veces siento mucho durante la comunión. Otras veces no siento nada especial. Pero siempre, siempre salgo diferente de como entré. El padre Luis miró a cada uno de ellos con afecto paternal. Hermanos, lo que hemos vivido hoy no es casualidad. Cada uno de ustedes estaba preparado para recibir algo específico. Carlos, tu búsqueda intelectual. María Elena, tu necesidad de profundizar en tu fe. Miguel, tu necesidad de comprender tu experiencia. Doña Mercedes, su papel como testigo de la fe sencilla.
¿Y el pastor Hernán?, preguntó Carlos. ¿Cree que también estaba preparado? Especialmente él, Carlos. Su búsqueda era la más difícil de todas, porque tenía que superar no solo dudas intelectuales, sino años de certezas que definían su identidad ministerial. ¿Cree que cambiará algo en su forma de predicar?, preguntó María Elena. No lo sé, hija. Eso depende de él y de cómo procese lo que vivió aquí. Pero sí sé que ya no podrá despreciar la tradición católica como antes, porque ha visto su profundidad. Carlos se quedó pensativo por un momento. Padre, hay algo que no entiendo. Si realmente Jesús está presente en la Eucaristía como usted dice, ¿por qué Dios permite que haya tantas divisiones entre los cristianos? Era una pregunta profunda que tocaba el corazón del ecumenismo y el problema de la división en la Iglesia. Carlos, esa es una de las preguntas más dolorosas para cualquier cristiano sincero. Creo que Dios permite estas divisiones porque respeta profundamente nuestra libertad, incluso cuando usamos esa libertad para separarnos unos de otros. Pero entonces, ¿cuál es el camino hacia la unidad? El camino que vimos hoy en la plaza. Diálogo sincero, búsqueda común de la verdad, reconocimiento de lo que compartimos sin negar las diferencias reales. Doña Mercedes intervino con su sabiduría práctica. Hijo, yo he visto católicos que se comportan peor que muchos protestantes que conozco. Y he visto protestantes con un amor por Jesús que da envidia. Al final, lo que importa es el corazón. Muy cierto, doña Mercedes, concordó el padre Luis. Aunque mantengo mi convicción sobre la verdad de la fe católica, reconozco la sinceridad y el amor por Cristo que hay en muchos de nuestros hermanos separados. El sonido de las campanas de la iglesia comenzó a repiquetear, marcando las 2 de la tarde. Era la hora del Ángelus, y el padre Luis invitó al grupo a rezarlo juntos. El ángel del Señor anunció a María. Las voces se unieron en la oración tradicional, y por un momento las diferencias de trasfondo y de búsqueda se desvanecieron en la unidad de la oración común. Cuando terminaron, Carlos habló en voz baja. Nunca había rezado esa oración, pero las palabras parecían tener un peso especial. Es la oración de la encarnación, Carlos. Celebra el momento en que Dios se hizo hombre. Es la base de todo lo que discutimos hoy sobre la presencia real de Cristo. ¿Puede explicarme esa conexión? Si Dios pudo hacerse hombre en el vientre de María, conservando su divinidad mientras asumía completamente la humanidad, ¿es tan difícil creer que pueda hacerse presente en el pan y el vino, conservando su realidad divina mientras asume la apariencia del alimento? Carlos abrió los ojos con sorpresa. Nunca había pensado en esa conexión. Es la misma lógica. Exactamente. La Eucaristía es la continuación de la encarnación. Jesús sigue eligiendo formas humildes y sencillas para estar cerca de nosotros. María Elena, que había estado escuchando atentamente, preguntó: Padre, ¿eso significa que cada vez que recibimos la comunión estamos participando de alguna manera en el misterio de la encarnación? Esa es una manera hermosa de expresarlo, María Elena. Cada comunión es un nuevo sí al Dios que quiere habitar en nosotros. El grupo permaneció en silencio por varios minutos, cada uno procesando las implicaciones de lo que habían discutido. Finalmente, el padre Luis se puso de pie. Hermanos, creo que es momento de que cada uno vuelva a su día, llevando consigo todo lo que hemos compartido. Pero antes, les gustaría que les diera una bendición. Todos asintieron y se arrodillaron espontáneamente. El padre Luis extendió sus manos sobre ellos. Que el Señor los bendiga y los guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les dé la gracia de buscar siempre la verdad con humildad, de amar con sinceridad y de servir con generosidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén, respondieron al unísono. Mientras se levantaban y se preparaban para salir, cada uno llevaba consigo algo diferente de lo que había traído. Carlos tenía preguntas nuevas, pero ahora eran preguntas llenas de esperanza. María Elena tenía una paz renovada en su corazón. Miguel tenía una comprensión más profunda de su propia experiencia. Doña Mercedes tenía la satisfacción de haber sido testigo de la acción del Espíritu Santo. Y el padre Luis tenía la certeza renovada de que su vocación sacerdotal tenía sentido, de que valía la pena dedicar la vida a tender puentes entre los corazones humanos y el corazón de Dios. Mientras salían de la iglesia hacia el calor del mediodía venezolano, el eco de sus pasos resonó en las piedras coloniales que habían visto pasar siglos de fe, de dudas, de búsquedas y de encuentros. La historia continuaba escribiéndose, una conversación a la vez, un corazón a la vez, una vida transformada a la vez.